Durante muchos años participé en distintas actividades del Partido Social Cristiano. En algún momento fui candidato conjuntamente con el Partido Conservador para concejal de Quito y estaba tercero en la lista el año 53. Estaba tercero en la lista, pero el primero era el licenciado J. Roberto Páez. El segundo lugar estaba el licenciado Jaime Acosta Velasco. El licenciado Páez nunca se ausentó de su cargo, nunca pidió un día de licencia. Yo, que estaba en tercer lugar en la lista, quedé de suplente de los dos, pero en la práctica me tocó solo actuar cuando se ausentaba Jaime Acosta. Él, debido a su actividad en el Banco Pichincha, a veces tenía que ir a provincias, a veces sitios en el exterior. Entonces tuve periodos, muchas veces de semanas, que me tocaba actuar como concejal de Quito. Mira que ese fue mi primer cargo de elección, del 1953 al 55. ¿La arquitectura iba de la mano? Bueno, sí y no, porque en la parte de la arquitectura, que era en la parte básicamente privada, nunca la mezclé con la cosa pública. Y a la inversa, cuando tuve un cargo en la parte pública, no seguí en la profesión. De verdad que un poco en el libro ese, no esto que creo que lo tengo aquí de referencia, ¿no? ¿Lo conoce? Sí, sí lo conozco. Ajá. En ese libro se ve cómo está organizado por periodos de actividad privada y actividad pública. Pero al cabo de toda mi vida puedo decir con mucho orgullo que nunca mezclé uno u otro. En estos días que con motivo del terremoto de la costa he tenido muchas entrevistas sobre el periodo de la reconstrucción en Ambato, sobre todo, he recordado que por A o B razones me ha tocado actuar en varios de esos periodos. Cuando estaba de ministro de las Públicas, hubo ya había sucedido años antes lo de Ambato, ¿no? Lo de Ambato fue del 49 y estuve trabajando hasta fines del 52. Cuando estuve de ministro de las Públicas, que fue de 1956 a 1960, vino a medio camino, creo que fue el 59, un terremoto de menor magnitud, pero que de todos modos afectó mucho a la provincia de Esmeraldas. Y como una solución para la destrucción que había habido en esa provincia, se creó una junta especial para la reconstrucción. De manera que ese fue un segundo periodo en que me tocó participar en la parte pública. Una tercera ocasión fue cuando asimismo, estando en vivienda, vino el terremoto del Reventador del año 87, una erupción y terremoto simultáneamente, ¿no? En la provincia de Imbabura, básicamente. Otra vez me tocó actuar en eso. El presidente Bebés Cordero, estando yo en vivienda, me encargó que yo organice la parte técnica profesional. El año 98, cuando hubo el terremoto así mismo en Manabí, un poco ya a título
de actividad privada, nada oficial, me tocó actuar en relación a por lo menos la parte de estudio de la afectación del terremoto ese del año 98, que fue también bastante serio. El actual ya no he podido, pues con la dificultad que tengo ya por los años, sobre todo motriz, se me haría imposible. Con un temblor. Estamos con un temblor mientras estábamos grabando la entrevista. ¿Sí? Ajá. Estábamos hablando justo de los temblores, de las juntas sí. en las que usted participó, tanto en la parte pública como sí. de un terremoto que hubo en 1998, sí. donde ya lo hizo como actividad particular y privada. Sí, ahí me tocó con un grupo de profesionales, algunos del sector público, otros privados, pero que nos reunimos para hacer una evaluación de el estado de las construcciones en Bahía, ¿no? Básicamente. Y que yo recuerde, a pesar de que fue también un terremoto, de un temblor relativamente fuerte, no tuvo realmente las características de el terremoto que acabamos de tener, porque no hubo pues tanta destrucción y la mayoría de los 2 o 3 edificios se cayeron, pero la mayoría eran daños reparables. Y entonces más bien en el grupo técnico que estuvimos ahí, eran un poco las recomendaciones de lo que debía hacerse en cada caso de tal vez unas 2 docenas de edificios que se inspeccionó. Pues volviendo al terremoto hace un mes, lo curioso, a mí me tocó el terremoto estando en un automóvil y el automóvil se movía como que fuera flotando en agua, ¿no? Y mi hija que estaba manejando dijo, esto es algún terremoto. Llegamos a casa pues pocos minutos después y naturalmente la curiosidad de poner radio, televisión, a ver qué decían. Y le aseguro que no encontramos ninguna noticia. Yo entiendo que ustedes, los medios, tenían algún tipo de instrucción del gobierno de que no den nada de noticia hasta que no haya la voz oficial. En el tema de cuando se activó el Cotopaxi, sí. En el que se dijo que cualquier emergencia siempre tenía que ser las indicaciones por los medios y la información pública. Y lo curioso es que se me ocurrió poner la CNN de Estados Unidos y ya estaban cubriendo. Y estaban cubriendo en vivo partes de la provincia de Manabí a los, ¿qué sería? 15 minutos tal vez del evento, ya estaban. Y nosotros como que nada. Bueno, creo que la primera noticia que apareció fue como a las 2 horas. Luego de que ya se activó el COE, que es el Comité de Operaciones Especiales y bueno, toda lo que es ahora también, ustedes podrían averiguar algo al COE probablemente. Ajá, así nos va a tocar averiguar qué es lo que pasó hace contados. ¿A dónde ha sido el...? Volviendo al tema político, el primer cargo de elección popular, Concejalía de Quito, entrando en tercer lugar y actuando en determinadas ocasiones. Sí, luego de eso, ¿qué pasó? El año 55 me presenté a sí mismo como diputado por Pichincha y asimismo, curioso, estaba en tercer lugar en la lista, salieron 2 y yo quedé de primer suplente, que también me tocó actuar. El Congreso me nombró delegado ante la Junta de Ferrocarriles, ya estaba nacionalizada la empresa, y de ahí pues vino el nombramiento del año 56 de ministro de Obras Públicas, ¿no? Que ejercí los 4 años del mandato. En ese tiempo me parece que
originalmente eran solo 8 ministros, se creó en tiempo de presidente un 9º ministerio que era encargado de justo la parte de producción, del desarrollo económico. Le llamaron Ministerio de Fomento originalmente. Y para ese cargo el presidente Ponce nombró a un prominente conservador de apellido Mortensen, Mortensen Gangotena me parece que era. Y éramos 9 por lo tanto. Cuando yo fui presidente años más tarde, habían 12. Y en mi tiempo, es decir, de inmediato se crearon 2 ministerios. El uno para desarrollo urbano y vivienda, que yo había tratado de que se haga de mucho antes, pero en ese tiempo se requería acción paralela del Congreso. Como ya para entonces ya no había esa definición, yo decidí crear el ministerio, punto. Y en un Ministerio de Desarrollo y Vivienda, el otro de Información y Turismo. Pero el de Información y Turismo no era para informar de la acción del gobierno como es actualmente y también a través de varios otros gobiernos, sino más bien informar sobre el país para fomentar el turismo. Y fueron los únicos 2 ministerios, de manera que de 12 se subió a 14. Esos fueron ya en su época de presidente. Y así queda hasta el final de mi gobierno. Luego de lo que fue diputado, sí, como tercero en la lista cronológicamente, ¿qué pasó en la política luego? Bueno, ahí fueron los 4 años, del Ministerio de Obras Públicas, el estar ya alejado de la posición privada, cubrir una serie de necesidades en los campos de obras públicas y comunicaciones que tenía ese ministerio a lo largo de todo el país. Se hicieron vías muy importantes. Para darle una idea, había habido en el gobierno anterior un pronunciamiento de crear lo que llamaban el Plan Vial. El Plan Vial consistía de una veintena o más unos 70, 80 proyectos de vialidad de diversa naturaleza, que algunos de esos proyectos avanzaban tal vez unos 400, 500 metros por año, porque no había pues suficientes recursos. Y una de las cosas que yo tuve que hacer es un plan vial que tenía 3 categorías. Hemos de suponer que primero se atiende la primera, resueltos los problemas, ir a la segunda y luego a la tercera. Pero en el gobierno anterior habían decidido que la prioridad era tomar unas vías de la primera lista, otras de la segunda y otras de la tercera. Entonces no había tal plan vial. Y mi labor tuvo que ser concretar en unas media docena de vías y algunas que tenían, sobre todo en el campo de las orientales, impuestos propios. Asimismo, seleccionar de varias decenas de proyectos para la parte oriental, concretar en una media docena, que es lo que se podía hacer, ¿no? Y entonces fue un periodo en que se hizo mucho en vialidad a lo largo del país, dando prioridad en primer lugar a las longitudinales de norte a sur, la troncal de la costa que le tocó acabar al presidente Gustavo Noboa, la troncal intermedia de la Panamericana, que grandes sectores fueron hechos durante mi periodo, y la troncal de la selva, como lo había llamado el presidente Belaúnde de Perú, que fue hecha en partes
Cuando luego más tarde volví yo por cuarta ocasión al Congreso, la gente del Oriente reconocía el impulso que yo había dado como ministro de Obras Públicas a la vialidad oriental, ¿no? En ese periodo, además, el ministerio tenía la aviación civil y se dio mucho énfasis a continuar el empeño comenzado en el gobierno de Galo Plaza de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, continuados en el periodo del doctor Velasco Ibarra, pero que realmente el impulso que hizo que se puedan terminar los dos nuevos terminales fue durante el periodo que yo desempeñé el ministerio. El de Quito, que logré inaugurar antes de terminar el periodo, y el de Guayaquil, que fue terminado poco tiempo después por el presidente Carlos Julio Rosemena, ¿no? También teníamos las telecomunicaciones que en periodo anterior el llamado sistema Marconi terminaba en Cuenca por el sur y en el norte en Quito y me tocó pues ampliar el sistema de frontera a frontera y a las tres. Y hubo un evento que le cuento medio anecdótico, de que la extensión de la radiotelefonía hasta Loja se hizo justo en ese tiempo. Y tal vez por la conciencia medio, supongo de carácter política, de informar que no en el grado que hay actualmente, pero otro, hicimos un acto muy interesante. Se puso en una de las plazas al sur de Loja unos parlantes y en una mesa provisional un teléfono. Y entonces yo inauguré el teléfono, radioteléfono, no, hasta ese momento había el taca-taca que llamaban al telégrafo, y llamando desde Loja al presidente Ponce Enríquez para que declare inaugurado el servicio hasta Loja. Y una vez que ya hubo toda la ceremonia de oír al presidente, les digo yo, pero para que se den cuenta de lo que esto significa, al prolongar el sistema al sur hasta Cuenca y de Cuenca a Loja, estamos dando la posibilidad desde Loja de comunicarse con el mundo entero. Y voy a pedirle a la operadora que nos comunique con mi padre, que actualmente es el embajador de Ecuador en Alemania. Y entonces era la sorpresa de la gente, primera vez de oír eso de que estaban vinculados con Alemania, ¿no? Sí. Y cuando hablaron unos pocos minutos, le digo, aquí el doctor Rodríguez fue el dentista de mi padre cuando trabajó aquí en Loja, y estoy seguro de que papá querrá hablar con él, puede comunicarnos. Y entonces mi papá habló desde Alemania, desde Bonn, con su dentista en Loja, y después habló con el doctor Borneo, el papá de los Borneo, no, creo que también se llamaba, creo que era Eduardo Borneo, Ramón Eduardo. Entonces papá habló con su amigo de Loja y así por el estilo. Fue todo un drama, la gente no podía creer que estaban conectados con el exterior. Eso fue una cosa muy interesante y agradable, ¿no? De la época, muchos momentos de acordarme. Luego pues, ya viene la alcaldía de Quito, ¿no? Bueno, pero mucho después, ¿no? Porque después de estar ahí me fui a Washington. Estuve 8 años en Washington. Tuve que trabajar también en términos de
proyectos para Ecuador. En ese tiempo no había la prohibición de que uno realmente no debía trabajar en cosas de su país, que vino después, ¿no? Entonces se ayudó mucho para varios proyectos en el país en ese tiempo. Y vino un grupo de jóvenes, entre ellos Aurelio Dávila, a proponerme que regrese para ser candidato a alcalde de Quito. Eventualmente, tal vez debo decir, y creo que ya lo he dicho muchas veces en público, que el ser presidente nunca se me ocurrió, pero en cambio el ser alcalde sí. Yo siempre pensé, desde muy joven, cuando hice muchos de mis proyectos en la universidad en Estados Unidos, lo hacía en términos de problemas del Ecuador y sobre todo problemas de Quito. Problemas urbanos. Entonces, yo había hecho lo que llaman el major en arquitectura hospitalaria y el minor, el segundo interés, en desarrollo urbano y vivienda, que hice después ya como posgraduado en otras universidades. Entonces me llamó mucho la atención y eventualmente renuncié con la idea de volver de candidato. Cuando llegué aquí, poco tiempo después se concretó aquello, pero no como candidato a alcalde de Quito, sino como candidato a prefecto de Pichincha. Y cuando yo al grupo mixto social, cristiano, conservador y liberal, porque un grupo liberal está ahí, me apoyaron, yo le dije, no, pero si yo he renunciado a un trabajo muy importante que tenía en Washington para venir como candidato a alcalde, nunca he pensado en la prefectura. Y entonces alguien me dio como razón que yo había estado mucho tiempo ausente del país, que la gente no me conocía y que Aurelio Dávila, que estaba de candidato a alcalde de Quito, me arrastraría en la prefectura. Y entonces yo un poquito de repente uno siente el autoaprecio, ¿no? Y dije, no, pues vamos a ver quién arrastra a quién. Y entonces dije, yo he venido para ser alcalde de Quito y mi partido quiere que sea esto, entonces, y así fue y gané yo, ¿no? ¿Eso en el año? El año 70. 70. Ese año 70 gané la alcaldía éramos 6 candidatos y yo saqué el 41% de la votación, de verdad. Eso era muy claro, ¿no? El segundo en la lista fue el candidato de la izquierda democrática, el chico Córdoba Galarza, que murió cuando estaba de diputado, no sé si se acuerda, estaba comenzando a hablar. Manuel Córdoba Galarza. Manuel Córdoba Galarza. Él estaba en segundo lugar, pero le gané con una ventaja enorme. Y Aurelio Dávila quedó, creo que, en tercer lugar. ¿Aurelio Dávila era de qué partido? Es del Partido Conservador. Partido Conservador. Luego venían otros. Gortaire era, creo que, el último. Había un liberal, el doctor Villacrés, y me falta uno, el socialista, que era un dentista, el doctor, ahí tiene que sí, me he olvidado el nombre. Me acuerdo de los otros 5, pero 5 de 6 no estaban. Bueno, llega a la alcaldía en el año 70. Entonces, el año 70. Encuentra Quito. ¿Cómo estaba Quito en esa época? Ya? Bueno, mire, para darle una idea, el 72 se hizo el censo en el Ecuador, que debía haberse hecho cada 10 años del 70, pero que el Ecuador no cumplió y lo hizo el 72. El censo del 72 arrojó para el cantón Quito, no para la ciudad, el cantón íntegro, arrojó
686.000 personas, de los cuales más o menos 150 en la parte rural. O sea que Quito propiamente tenía en ese tiempo ligeramente sobre los 500.000, entre 500 y 600.000. Se dice que hoy el llamado Quito metropolitano tiene 2.490.000, es la última cifra que he visto, y no sé cuánto tenga el llamado Quito rural, pero el Quito del distrito metropolitano, que hoy tiene una extensión de 60 y pico de kilómetros. Cuando yo estuve de alcalde, se extendieron los límites de norte a sur a 44 kilómetros, y parecía ya estábamos yendo pues por el sur hasta la avenida Morlán. No, la Morán Valverde. La Morán Valverde. El Morlán es acá al norte. El Morán Valverde. Por el norte estaba habían incorporado Calderón como parte del Quito. Hoy día pues Quito se va casi hasta el río Guayabamba. ¿Qué problemas tenía Quito en esa época? Mire, hoy los problemas que había de arrastre realmente, de escasez de agua potable, había una limitación de la capacidad del abastecimiento de los diversos sistemas el censo que llamaban, el de la Carolina, los pozos de acá, era muy limitado. Y sobre todo en energía eléctrica había los famosos apagones, era el poner por horas el servicio en sitios de la ciudad. Y yo recibí una capacidad de generación eléctrica de 63.000 kilowatts y la dejé en 161. Casi tripliqué la energía eléctrica. Y durante mi tiempo se hizo la primera etapa del proyecto Pitatambo, que significó que Quito pudo tener agua hasta la cota 2.960. Y con bombeo, unas pocas partes llegaba a 2.900. De 2.860 subía unos 40 metros más. Había las calles de Quito que todas eran empedradas, ¿no? Habían habido el año 20 el primer programa de pavimentación en Quito y se había hecho pequeños sectores. Durante los 4 años de mi gobierno se pavimentaron más de 1 millón de metros cuadrados en la ciudad de Quito. Se incorporaron barrios del sur. Un poco decía que era el alcalde de los barrios del sur, recordará. Primero con la ayuda de el concejal José Ricardo Ponce Enríquez, hasta que terminó el periodo de él, y luego por Fabián Alarcón, que era concejal también, que entró conmigo, ¿no? Entonces, yo decía que ellos eran encargados de los barrios del sur. Pero fue una época muy interesante. Se hicieron los túneles en la parte vial. Yo acuérdense que la campaña que hizo quien me reemplazó, Álvaro Pérez, ¿no? Pérez Santiago, él decía ni un paso a desnivel más, un poco porque la gente creía que había sido yo exagerado en eso. El paso a nivel de la Orellana. Hice varios, el de la Orellana que hasta ahora. Y varios, ¿no? Y sobre todo los túneles hasta ese momento, bien sea de ministro de la Pública, bien sea de alcalde, fui la persona que había hecho más túneles en Quito, en el Ecuador. Los originales túneles de la Goyán, en Tungurahua los hice yo, de ministro, y así por el estilo.
hice muchas obras de túneles en Ecuador. Y cuando planteé el proyecto de los túneles de Quito, la gente creía que era una exageración. ¿Para qué necesitamos los túneles? Mire lo que significa hoy día. Ya están cortos. Ya están cortos y han sido absorbidos por la ciudad, ¿no? Sí. La cota máxima que en ese tiempo eran los túneles ha sido ya... Claro, era la occidental, era la costa máxima. Y comenzando por el gobierno inmediato, ya fueron autorizando sectores, y mire lo que tenemos hoy día, un Quito enorme sobre la cota de 2960. Estamos viendo aquí, vean, en esa colina atrás, qué bestialidad, como se sigue trepando al Pichincha, y por el otro lado... Durán Valle, que está en La Coruña, tenemos precisamente una ¿sí? vista que estamos viendo. Aquí, así es, desde aquí puedo ver parte del Quito que yo hice. Pues la alcaldía acaba en 1978. 78 cuando me convencieron de retirarme para ser candidato a presidente. Fue mi primera ocasión y la perdí, claro. Me ganó el doctor Roldós, recuerda usted. Participando por el Partido Social Cristiano. Por el Partido Social Cristiano. La segunda vez, que también fue por el Partido Social Cristiano, perdí en la primera vuelta. No llegué ni siquiera. Y es que era la época en que yo no tenía otra preocupación que la salud de mi hija, la que le conté que falleció. Y pues yo me había sentido casi obligado a aceptar esa candidatura.